Continuando con el experimento, vamos a hablar un poquitito sobre lo que se tuvo en cuenta. ¿Qué se hizo en ese experimento con personas que estaban trabajando? Se observó, se analizó y se interpretó. Es lo que nosotros vamos a utilizar dentro de una investigación en psicología laboral. Vamos a observar la conducta de las personas, vamos a analizar el resultado de eso y vamos a interpretar. ¿Para qué? Para que podamos tomar decisiones con respecto a una mejora continua. El experimento Hausdorne tiene varias etapas. La primera etapa fue los efectos de la iluminación. Ellos eh, cambiaban, separaron grupos. A un grupo le puso mucha iluminación, a otro menos iluminación, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál era la finalidad? Conocer el efecto de la iluminación sobre el rendimiento. A ellos les interesaba saber en qué beneficiaba eh, con relación al ambiente y el rendimiento. Otra de las pruebas fuera en una sala donde se armaba relays, un aparatito, ¿verdad? ¿Cuál era la finalidad? Conocer el efecto de cambios en las condiciones de trabajo, buscando explicar fatiga y monotonía, evaluar desempeño de muchos de los obreros. La experiencia, un grupo de observación de 6 jóvenes de nivel medio con un observador que colaboraba y uno de control formado por el resto del grupo trabajando normalmente. Existía un supervisor común a ambos, solo que uno trabajaba y el otro solamente observaba. También se cambió el lugar de trabajo y la forma de pago. Hubo aumentos y reducciones de descansos, horarios, o sea que experimentaron con varias cosas, ¿verdad? A algunos le ponían un pequeño descanso, vamos a decir, entre horario, como para que ellos desayunen, vean, se despabilen un poco. Otros hacían continuado, ¿verdad? Y el resultado, trabajaban con más comodidad y sin presiones con la persona que lideraba y trabajaba con ellos. El desarrollo social fue mucho mejor. Se sienten participando del trabajo sin temor al supervisor y evitan la monotonía y surge el liderazgo. No consideraban al encargado como un supervisor, sino como uno más del grupo. ¿Por qué? Porque participaba también en el trabajo, no es que solamente estaba ahí para observar lo que hacían. El ambiente se veía más amistoso y sin presiones, aumentaba la satisfacción en el trabajo, aumenta por ende la estabilidad y la influencia del grupo. La producción fue siempre mayor a la original. Los estándares del grupo disminuyeron fatiga, monotonía y faltas. Otra forma de experimentar, ellos hicieron entrevistas donde se le escuchaba a las personas, a los empleados, escuchaban sus inquietudes, se les preguntaba de qué manera podrían realizar mejor el trabajo. Se realizó eso en varios sectores y se detectó una organización informal de operarios para protegerse de la empresa. O sea que se dio cuenta que ahí empezaban a hacer el tema de los sindicatos. Al escuchar a los empleados, veían que la producción controlada por estándares de grupo, la penalización a quienes lo superaban, entre ellos decían, bueno, vamos a hacer hasta acá nomás, vamos a trabajar así, vamos a producir 20 y de eso no vamos a pasar, ¿verdad? Si alguien pasaba, entonces entre ellos se penalizaban. Muchos estaban insatisfechos con los pagos, los incentivos, muestras también de satisfacción e insatisfacción exageradas ante actitudes de los superiores, cuando los superiores tenían preferencia por uno y no por otro. O sea que todo eso ellos pudieron recabar a través de las entrevistas. El otro punto
fue la sala de observación en montaje de bobinados. La finalidad, analizar la organización informal de los obreros. Se colocó un grupo experimental con un observador en una sala especial en iguales condiciones de trabajo que el resto. Afuera, alguien hacía entrevistas de temas grupales. El observador analiza las relaciones recíprocas y las actividades del grupo en conjunto. ¿Cuál fue el resultado? Luego de alcanzada la producción normal, reducen su ritmo de trabajo compensando con días de escasa producción y penalizaban a quien no acataba. Eso era una organización entre los empleados. La ocurrencia, se aprecia la relación entre la organización informal y la formal a través de la influencia de los grupos primarios sobre el grado de esfuerzo y compromiso de los miembros de la organización. La organización formal es la creada por la empresa, de los sectores diferentes, y la informal es la creada por el empleado, ¿verdad? Por afinidad. ¿Cuáles son las conclusiones? El ritmo de trabajo es manejado por el grupo a favor del pago de incentivos. Existen códigos de actuación de actuación dentro del grupo, el delator, el rompemarcas y el simulador. La experimentación fue suspendida sin culminar por razones externas. ¿Qué se sacó de este experimento? Y dice que la primera cosa que ellos se dieron cuenta es que el nivel de producción depende de la integración social dentro de los empleados. Se constató que el nivel de producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica del trabajador, sino por las normas sociales y las expectativas que lo rodean. La integración social, que es la capacidad social, la que establece el nivel de competencia y no su capacidad de ejecutar correctamente movimientos eficientes en un tiempo determinado. Otro punto que tuvieron en cuenta, que salió como resultado, que los grupos sociales deben ser considerados por la teoría de la administración, pues el comportamiento del individuo se apoya por completo en su grupo. O sea que cada empleado se apoya en su compañero de trabajo para elevar la productividad o bajar la misma. El experimento permitió comprobar que el comportamiento del individuo se apoya en el grupo. Los trabajadores no reaccionan aisladamente frente a las decisiones de la administración, sino por actitudes influenciadas por códigos de conducta grupal. Entonces, siempre se dieron cuenta de que siempre hay influencia del grupo para tomar decisiones. Las recompensas y sanciones del grupo influyen en el comportamiento de los trabajadores, mucho más que los de la empresa, incluso las económicas. Entonces, siguen dándose cuenta de que es más importante para el empleado sus compañeros y lo que dice la mayoría que las reglas de la empresa. Los grupos informales constituyen la organización humana de la empresa y puede suceder que esté en contraposición de la estructura formal, lo que debe ser tenido en cuenta por la dirección. Hay que escucharle al personal, hay que escucharle al funcionario, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que podría mejorar según la perspectiva de ellos. Es por ello que la comprensión de la naturaleza de las relaciones humanas permite al administrador obtener mejores resultados de sus subordinados. En las organizaciones surgen las oportunidades de desarrollar los recursos humanos debido a la gran cantidad de grupos e interacciones que se presentan en el día a día. La compensación de las relaciones humanas facilita la creación de una atmósfera donde cada individuo es estimulado a expresarse libre y sanamente, que es lo que más adelante vamos a estudiar, que es el clima organizacional. También se dieron cuenta
que los trabajos simples y repetitivos se vuelven monótonos, afectando negativamente las actitudes del trabajador y en consecuencia las del grupo. Anteriormente se acuerdan que en la época de Fayol y Taylor, ellos decían que es mejor hacer trabajos simples y especializarse en eso. Pero después, ahora se dan cuenta que eso es monótono, hacer siempre el mismo trabajo, ¿verdad? El contenido y la naturaleza del trabajo influyen grandemente en la moral del trabajador. Y sus grandes conclusiones del experimento de Hawthorne: el trabajo es una actividad de grupo. Para aumentar la productividad es más importante el reconocimiento, seguridad y conciencia de pertenecer a un grupo que las condiciones físicas que le rodean. Las quejas sobre el trabajo no son siempre objetivas, sino que a veces se relacionan a la persona. Hay personas que ningún tipo de trabajo les gusta, ningún ambiente y siempre viven quejándose. La efectividad y actitudes del trabajador están condicionadas por aspectos sociales internos y externos. Los grupos informales tienen gran influencia sobre los hábitos de trabajo y las actitudes del individuo, siempre teniendo en cuenta que los empleados trabajan en grupo, en equipo, es otra cosa. El trabajar en grupo, ¿qué quiere decir? Que yo integro un grupo informal dentro de la organización. Y eso es lo que a mí me motiva y me lleva. Y toda la investigación de la época nos lleva a comprender el concepto de motivación humana, que es nuestro siguiente punto. Vamos a estudiar, vamos a recordarnos cuáles eran las teorías de las motivaciones, vamos a traerle otra vez a Maslow y vamos a conocer a otros que hablan sobre la motivación en el trabajo. Un gusto, espero que hayan comprendido. A las órdenes, ustedes saben, y que tengan muy buena tarde.